Buenos días, damas y caballeros que me siguen a través de las redes sociales en esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo. Como les había prometido en la prédica dominical pasada, iba a dar una conferencia pero muy importante, muy significativa, muy instructiva, desde luego como todas las prédicas y conferencias que transmito a través de las redes sociales desde esta iglesia, en el ministerio que ejerzo como pastor general en Colombia, departamento de Risaralda, ciudad Pereira, donde se halla ubicada nuestra sede principal. Bien, quisiera recordarles algo muy importante. En la Biblia encontramos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hubo un tiempo en que se predicaba mucho sobre el Antiguo Testamento más que en el Nuevo Testamento, o de pronto muy equitativamente, y hubieron personas que se sintieron inquietas en su momento. No, que el Antiguo Testamento no hay que cumplirlo, que para eso tenemos el Nuevo Testamento, que para qué hablan del Antiguo Testamento si ya nuestro Señor Jesucristo vino y que ya eso no funciona. Bien, yo quiero con estos comentarios sanos y muy respetuosos darle claridad y transmitirle a las personas de qué se trata y qué se debe o no se debe y por qué se debe y no se debe de cumplir el Antiguo con el Nuevo Testamento. Me explico más específicamente el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se seguían 613 normas que se le había dado al pueblo de Dios a través de su siervo Moisés. El pueblo de Dios tenía una carga muy tremenda con esas 613 normas. Allí incluían los 10 mandamientos. ¿Por qué nuestro Padre Celestial a través de su siervo Moisés permitió que se le transmitiera a su pueblo estas ordenanzas para cumplirlas? Porque debemos de tener en cuenta que el pueblo de Dios, en la cabeza inicial, en la presencia y existencia inicial de Abraham, era un pueblo totalmente idólatra, pero totalmente idólatra. Abraham, recordemos que fue invitado por Dios Jehová a que saliera de la tierra en la cual vivía, en Ur de los Caldeos. Para que ustedes tengan un conocimiento más presente, mucho más a la época, Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham, es lo que hoy se llama Irak. Recuerden que allí en Irak fue donde ocurrió una invasión de Estados Unidos para capturar a su gobernante, para ese entonces, hoy fallecido, por una sentencia, pena de muerte en la horca. El caballero se llamaba Saddam Hussein. Bien, ¿por qué les hago esta mención? Para que ubiquen bien de qué país estamos hablando. De allá, de Irak, fue que fue fue llamado Abraham para que saliera a conformar como cabeza visible y descendencia continua el pueblo de Dios. Bien, continuemos. Resulta que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, era un pueblo idólatra, totalmente idólatra. Dios, junto con las personas que salieron de él, Sarai, porque después se llamaría Sara, y los demás sirvientes, ¿no? Podríamos decirlo así, y la familia de Abraham, entre ellos Lot, y repito, Sarai, ellos salieron de allí y se fueron dejándose guiar por la presencia auditiva de nuestro Padre Celestial a través de la oración que hacía Abraham en los momentos en que Dios se comunicaba con él o Abraham con Dios. Bien, pero resulta que este pueblo
a pesar de haber sido un pueblo insignificante en ese momento, a más de ello era un pueblo totalmente idólatra, inclusive muy conflictivo, porque vivían al acecho de que no los invadieran caravanas piratas del desierto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Dios decide que a este pueblo hay que empezar a educarlo y emite 613 normas, 10 mandamientos. Las 613 normas, para que agilicemos un poco el tema, ya no hay necesidad de cumplirlas en un 100%, pero sí hay unas normas y unos preceptos que siguen vigentes a la presente. ¿Cuáles son esas normas y esos preceptos? Hombre, por Dios, en este momento no puedo decírselas todas, pero lo que sí le puedo decir es que hay normas y preceptos que parecen como tan sin sentido, pero que se han dejado de aplicar y debemos de volver a traer a la presente. Vayámonos, por ejemplo, en Levítico 19, nos habla de las leyes del llamado a la santidad. No voy a leer todo el currículo que nos explique, nos dice la Biblia, pues porque nos iría mucho tiempo. Entonces quiero hacerle notar a aquellas personas, más que las personas sepan, de que el Antiguo Testamento sigue vigente tanto como el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo debemos de cumplir de punta a punta, de punto inicial a punto final. Y el Antiguo Testamento no hay necesidad de cumplir las 613 normas, preceptos que Dios dio. Lo único que debemos de cumplir como mandamientos de la ley de Dios en el Antiguo Testamento es lo que está en Éxodo 21 al 17. Allí ustedes, damas y caballeros que me escuchan, encuentran exactamente el contenido de los 10 mandamientos y el orden en que se deben de aprender y empezar sin duda alguna a cumplir los 10 mandamientos. Allí, por ejemplo, tenemos, déjenme les doy un dato, allí tenemos un dato muy específico. El mandamiento de honrar a padre y madre no es como se dice actualmente, que es el 4.º mandamiento, es el 5.º mandamiento. Los seres humanos, la humanidad vive diciendo, una parte mínima de la humanidad, que es que la Biblia ha sido cambiada. Uno que hace quedarse callado, porque si en la Biblia dice que el 5.º mandamiento es honrar padre y madre, y después vemos en textos que es el 4.º mandamiento, pues uno, ¿qué más hace? Esto ya no hay tiempo de corregir ni de arreglar nada, pero eso no cambia, de que sea el 4.º o el 5.º, no cambia el contenido. No debemos de ubicar un texto para convertirlo en un pretexto, sea el 4.º, como dice la humanidad, o sea el 5.º, como lo manda la palabra de Dios, es honrar padre y madre para que te vaya bien en la vida, y ahí empieza y termina el tema. Entonces tampoco debemos de enmarcarnos tanto. Cambiaron el número, la escala del mandamiento, que es 5.º y no 4.º, pero no quiere decir que porque la cambiaron, que porque la acomodaron a la necesidad o conveniencia de un grupo de turno en su momento, entonces que nosotros vamos a coger ese texto y lo vamos a convertir en un pretexto. No, damas y caballeros, nosotros no debemos de pensar ni decir eso. Debemos de cumplir el 4.º mandamiento, honrar padre y madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida. Entonces las personas se tomaron muy en serio esto en el Nuevo Testamento, que no hay sino que un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Y entonces aquí ya la humanidad, no dije toda la humanidad ni gran parte de la humanidad, una parte de la humanidad existida y existente está diciendo, mire pastor, lo que pasa es que Dios mandó un solo, todos los 10 mandamientos se reducen a uno solo.
amados los unos a los otros. Y ya no, pues entonces ya no, rico, maravilloso. Cogen un texto, ubican un texto y lo convierten en un pretexto para seguir la vida pecaminosa y vergonzosa que siguen muchos. Entonces allí es donde sale este argumento de las personas del mismo sexo que están en unión y dicen, no, pues como Dios es amor y que se amen los unos a los otros, entonces yo puedo hacer esto o aquello. Oiga, qué cosa tan tremenda. El Antiguo Testamento sigue vigente. Vayámonos a Levítico 19, versículo 1 al 18. No lo vamos a leer todo. Es para darles a saber a ustedes que el Nuevo Testamento sigue vigente. Empecemos, por así decirlo, entre comillas, de cero. ¿Ya? Levítico 19, llamado a la santidad. El Señor le ordenó a Moisés que hablaran con toda la asamblea de los israelitas y le dijeran, sean santos como yo soy santo. Eso no quiere decir que no pequen. Eso no quiere decir esto o aquello, no. Que debemos de entregarnos a Dios para recibir el ejemplo que Dios nos da a través de las normas, preceptos y mandamientos para que podamos ser santos. Allí Moisés no hace santo a nadie, ni firma en ningún papel para que nadie sea santo. Nosotros somos santos. En el Antiguo Testamento sí le cumplimos a Dios. En el Nuevo Testamento, ser santos es cuando uno ha ido a los pies de Cristo, se ha arrepentido, nos hemos confesado a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, únicamente ante la presencia de Él, hemos abandonado nuestra mala conducta y hemos hecho lo que dice en Romanos 10, 6 al 11, aquí lo tienen en pantallas, la declaración de fe. Cuando yo me arrepiento, me humillo es la posición que está allí, me arrepiento, confieso mis pecados, abandono mi mala conducta y hago la declaración de fe, es donde yo ya me convierto en San Wilson, el pastor San Wilson, el señor de la droguería. Si ya hizo lo mismo que yo hice, se convierte en el Hijo de Dios, igual que mi persona, y el señor de la droguería, que llama Mauricio, ya sería San Mauricio, mientras no peque. A eso se refiere que sean santos. Entonces nótese una situación muy interesante. En Levítico 19, 2 nos dice que seamos santos. Y hoy en día ser santo es cuando se cumplen los 5 procedimientos. Humillarnos, arrepentirnos, confesarnos, abandonar nuestra mala conducta y hacer la declaración de fe. Romanos 10, 6 al 11. Nótese nada más este mero ejemplo. En el Antiguo Testamento les mandaba al pueblo de Dios, el mismo Dios, nuestro Santo Padre Celestial Jehová, a través de su profeta Moisés, que fueran santos. Quiere decir que debían de hacer lo mismo que Dios mandaba en obediencia. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos y en muchas partes de la Biblia, encontramos con que nos dice nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, más específicamente, nos dice nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia, sean santos como yo soy santo. Hay otros capítulos con su respectivo versículo que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Pastor, ¿y qué debo de hacer yo que me llamo Margarita para ser santa? Vuelvo y le repito, señora, o le repito a usted, caballero, que me escucha a través de las redes sociales. Para que usted sea santo hay que cumplir con 5 requisitos. Primero, se lo repito, discúlpeme por la repetidera, para que podamos tomar claridad de que el Antiguo Testamento sigue vigente, respaldado con el Nuevo Testamento. Damas y caballeros que me escuchan, para que ustedes sean santos, y ustedes, suponiendo que hay una persona que se llama Francisco, John Robinson, Marta, Claudia,
como se llame, no importa que sea hombre o que sea mujer, lo primero que debe de hacer es inclinarse el rostro en tierra. Segundo, arrepentirse. Tercero, confesar sus pecados. Cuarto, abandonar su mala conducta. Y quinto, hacer la declaración de fe, Romanos 10, 6 al 11, tal cual está aquí, porque cada palabra, cada frase, el contenido de todo este texto es sacado de la Biblia. Amén. Bien, entonces, como pueden darse en cuenta ustedes, el Antiguo Testamento sigue vigente en el Nuevo Testamento. Bien, los mandamientos, otro segundo y último ejemplo, los mandamientos de la ley de Dios. Nadie los dio, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo los dio por primera vez en el Nuevo Testamento. No, señores, no, señoras. En el Antiguo Testamento, si ustedes miran sus Biblias, en el Éxodo capítulo 20, versículo 1:17, ustedes encuentran allí, como se los decía hace un momento, los 10 mandamientos que le dio nuestro Padre Celestial Jehová a su profeta, siervo Moisés, en el monte Sinaí, escrito en las tablas con el dedo de él. 10 mandamientos, y son los mismos que hay que cumplir según el Nuevo Testamento. Esta verdad la podemos encontrar directa y sinceramente respaldada nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5:17, mire lo que nos dice, escuche lo que nos dice, y con eso terminamos esta exposición de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento van cogidos de la mano. Síganme con harto cuidado. Mateo 5, versículo 17 en adelante. El cumplimiento de la ley. Dice nuestro Señor Jesucristo, se lo dice a todas las personas que lo estaban escuchando en ese momento. Présteme atención. No piensen que he venido a anular la ley. La ley son los 10 mandamientos. O no piensen que he venido a anular la ley. O los profetas. Los profetas en ese entonces eran los que le comunicaban al pueblo de Dios lo que Dios quería y ordenaba que el pueblo cumpliera. El Dios no se conectaba directamente de tú a tú con el pueblo, lo usaba a través de una sola persona, su siervo, su profeta, en este caso Moisés, y después de que murió Moisés fue Josué, después de que murió Josué, etcétera, 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 etcétera. Bien, entonces vuelvo y les leo esta linda porción de la Biblia. Dice nuestro Señor Jesucristo, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. Hoy en día, para coger de la mano lo anterior con lo presente, hoy en día los profetas somos aquellas personas que predicamos el Evangelio, la palabra de Dios. Somos aquellas personas que la Biblia nos dice, por allá en el libro de Ezequiel, nos dice que somos pastores. El profeta anterior es el equivalente hoy en día a lo que somos pastores, somos profetas. Yo prefiero pastor. Muchas gracias. Continuando con este tema, dice, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y hay una palabra maravillosa en el versículo 18 de Mateo 5, después de haber leído el 17. Les aseguro, esa es la palabra maravillosa, una promesa inquebrantable. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Y permítame
nuevamente recordarles. Noten ustedes cómo hemos abordado 2 o 3 porciones de la Biblia del Antiguo Testamento y las hemos conectado con el Nuevo Testamento. Total, damas y caballeros que me escuchan, permítame comentarles lo siguiente. En ninguna parte de la existencia, en los últimos 3.300 años aproximadamente que existió Moisés para el servicio de nuestro Padre Celestial Jehová, a la presente, en ningún momento de estos 3.300 años aproximadamente entre la existencia de Moisés y la existencia de esta humanidad existente presente, ha habido ninguna anulación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Estamos interconectados. Hay otra parte, por ejemplo, donde nos dice en el Antiguo Testamento: colóquese de pie en presencia de sus ancianos. Habla ancianos, somos los pastores. Habla de ancianos, personas de edad. Ahora, eso en el Antiguo Testamento, pero eso no quiere decir que hubiera quedado, que entonces eso se dejó abolido allá y que no se cumple en el Nuevo Testamento, por razones de ética, ante todo por razones de obediencia a quien mandó esas normas y esos preceptos, por obediencia a él, por razones de respeto y de convivencia debemos de cumplirlos hoy en día. Y un último punto más, mire y escuche lo que le voy a decir. Ese cuentico de que nos lavamos las manos ahora en tiempo de pandemia, ese cuentico, ¿sabe quién le dijo a usted y a mí y a muchísimas generaciones en tiempo atrás? Y desde cuándo más o menos se le mandaba lavar las manos a la humanidad. Nuestro Padre Celestial Jehová dio una norma, un precepto, como se quiera llamar. Lávese las manos antes de consumir los alimentos. Oiga, ese cuentico viene, ese mandato viene, esa orden viene desde los tiempos de Moisés, 1245, 1250 años aproximadamente antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si usted ubica exactamente 1245 años, si tú ubicas 1245 años más 2020, que es la existencia de la cantidad de años después de que nació nuestro Señor Jesucristo, nos daría una cifra promedio de 3.200 a 3.500 años. Dejémoslo en 3.200 años. Entonces, desde allá vienen todas estas cosas. Y hoy, qué vergüenza, qué pena. Hoy en Colombia estamos, hoy el presidente, qué vergüenza con el presidente, para él y para mí, para todo el mundo, que hoy tengamos nosotros que decir, antes de comer, lávense las manos. Pero eso ya venía, y tenemos una cantidad de cosas porque hemos sido desobedientes a la palabra de Dios. Amén. Bueno, ya allí ya vimos cómo, para concluir, podríamos decir, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, podríamos colocar un ejemplo. El Antiguo Testamento es una edificación en obra negra, y el Nuevo Testamento es esa misma edificación en obra blanca, con acabados, con pulimentos y todo. Me hice entender, damas y caballeros, muchas gracias por entenderme. Bien, continuemos. Vamos a tomar en este día, en este momento, día miércoles, en esta conferencia especial, el por qué he decidido llamar esta conferencia 3.300 años, la cura
de la pandemia, porque es que nuestro Padre Celestial, en su soberanía, en su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, sin duda alguna, Él ya sabía que iba a ocurrir una primera, segunda y la próxima tercera guerra mundial que tenemos casi aquí a las puertas de este siglo XXI. De eso hablaremos más adelante. Entonces Él ya sabía todo lo que iba a ocurrir, y con 3.300 años de anticipación nos había hecho saber cuál era la solución para que esta pandemia no entrara a nuestros hogares. ¿Cuál era la solución entre muchas, pero muy específicamente, damas y caballeros, para que el ébola en su momento, y en su momento la gripa aviar, algo así era que se llamaba, no tocar a los seres humanos? Ya nos había dado señales y pruebas para que ahora, en este momento tan difícil, donde la pandemia, que no es otra cosa que espíritus inmundos incrustados en bacterias, están asolando la población mundial. Y es donde vuelvo e insisto, discúlpeme que le repita, y es donde hace 3.300 años nuestro Padre Celestial nos dijo: damas y caballeros, ustedes allá los del siglo XXI, tomemos por ejemplo esta época, pero en todos los momentos nos ha dicho a la humanidad, en la Primera Guerra Mundial, en la segunda, para la Primera Guerra Mundial, para la Segunda Guerra Mundial, para el ébola, para todas las pestes, nos habló en su momento, hace 3.300 años, cuál era la solución. ¿Cuál es la solución, damas y caballeros que me escuchan, señores gobernantes de todo el planeta Tierra, señores ministros de salud de todo el planeta Tierra, damas y caballeros que me escuchan? La cura contra la pandemia está dividida en dos sectores, en dos facciones: primero la espiritual y segundo la humana, pero se antepone por encima de la humana la espiritual, y lo digo por experiencia propia. Yo pertenezco a la población humana, yo salgo en los días que permite el gobierno a salir, yo entro a mi casa, y la prueba es que dando gracias a Dios, no porque yo sea pastor, no, de ninguna manera, dando gracias a Dios que la feligresía de esta iglesia, junto con mi persona, no hemos sido invadidos por esa hueste inmunda de espíritus demoníacos, que son bacterias atacando los cuerpos de los seres humanos. Nosotros podemos dar fiel testimonio, como lo dio el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, hace 3.300 años. Tenemos en el Antiguo Testamento, nos dice nuestro Padre Celestial, la solución para la plaga que va a haber dentro de 3.300 años es la misma que hay hoy en día en tiempos de Moisés. En los tiempos de nosotros tenemos la solución, pero eso no quiere decir, damas y caballeros, que porque nos ubicamos en la parte espiritual, entonces me las voy a dar de Superman, de Batman. Entonces, como ya hice lo que Dios me dijo, entonces desobedezco los protocolos que nos manda el gobierno en cada país del planeta Tierra. Debemos primero de hacer lo que Dios, la fórmula que Dios nos dio hace 3.300 años, y debemos inmediatamente cumplir con los protocolos, pruebas y ejemplos. La membresía de esta iglesia, mi persona y mi familia. Damas y caballeros, en un momento continuamos con esta conferencia, 3.300 años, la pandemia. Muchas gracias.